Vamos a la palabra. Y estaba yo allá atrás, estaba observando y escuchando la alabanza desde la oración. Y yo sé que Dios está confirmando el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y vamos a subirnos a la barca, ¿les parece? Como Jesús. Vamos a leer. ¿Quién se quiere subir a la barca con Jesús? Amén. O sea, ¿a dónde iremos, verdad? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. Y sin Jesús podemos andar por muchos lugares, pero al fin vamos a terminar en ningún lado. Acompáñame por favor a Marcos 4:31. 35, perdón. ¿Qué tal? ¿Qué ole? Te digo, Juan, hombre, ¿ya andan viendo mis bosquejos o qué? Primero el pastor y ahora tú. ¿Damos lectura, les parece? Ok. ¿Estamos listos? ¿Sí? Decía Juan, los vemos bien apagados, ¿qué onda? Es día de gozarnos, de celebrar, ¿verdad? Porque estamos aquí en la presencia de Dios. Y vamos a dar lectura a su palabra. ¿Cómo hay que recibir la palabra? Con ánimo, con aliento, con alegría, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es un refrigerio para nuestro cuerpo, es como algo que viene a refrescar nuestra vida, ¿no? Entonces vamos a dar lectura a la palabra de Dios y vamos a poner mucha atención a este mensaje que Dios tiene para nosotros, porque pues es personal, ¿verdad? Jesús tiene un trato personal con cada uno de nosotros, así como lo tuvo con sus discípulos en este pasaje. Vamos a dar lectura. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cuándo les dijo? Cuando llegó la noche. Imagínate una travesía en el mar. En ese entonces no había las luces que hay ahora en los barcos y todo esto, ¿verdad? En la noche, ¿qué podían ver? Pues en la noche se aventaron a una aventura de fe con Jesús. Entonces, esto es lo que el Señor Jesús nos está lanzando, un reto a ti y a mí. Un reto, un desafío de vivir en una aventura de fe. Y esto fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Les lanzó un desafío. Les dijo, atrévanse a vivir una aventura conmigo, porque la vida cristiana es una aventura. No sabemos qué va a pasar en nuestra vida, no sabemos qué va a suceder, pero sí tenemos algo muy seguro, muy seguro en nuestra vida. Jesús le dijo, pasemos ¿a dónde? Al otro lado. Entonces, cuando Jesús nos dice, pasemos al otro lado, tenemos la garantía de que vamos a llegar a un puerto seguro, a un lugar seguro, ¿verdad? Si Jesús les hubiera dicho, pues vamos a ver si podemos pasar, ¿verdad? Entonces ya hubiera estado la duda. Pero Jesús les dijo, llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado. El primer obstáculo ahí está, en la noche, en la oscuridad. Cuando nosotros no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder, Jesús nos está lanzando un reto, nos está lanzando un desafío para aventarnos a vivir lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es eso, es una aventura de fe con Jesús. Y Jesús les está diciendo, pasemos, ¿a dónde? Al otro lado. El primer obstáculo ahí estaba, en la oscuridad. No vemos nada hacia dónde vamos, no sabemos qué va a pasar, pero Jesús sí sabía. Jesús con esa seguridad les dijo, pasemos al otro lado. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo, dice, en aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento,
y echaba las olas en el arca de tal manera que ya se anegaba. Y estaba en la popa durmiendo. ¿Quién estaba en la popa durmiendo? Jesús. Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, ¿qué le dijeron? Maestro. No, fíjate, hasta aquí en este momento no le dicen Señor. Hasta aquí en este momento le dicen Maestro. ¿Por qué? Porque habían recibido enseñanzas, habían visto muchas cosas en Jesús, pero aquí en este pasaje todavía no le dicen Señor, todavía no lo declaran como su Señor, ¿verdad? Nosotros a veces en la vida hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, pero aún todavía no se ha hecho Señor en nuestras vidas. Es nuestro Salvador, pero todavía no ocupa el lugar de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces aquí les dice Señor, y luego le dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imagínate cómo fue esta pregunta que le dijeron ellos. Así como lo estoy leyendo. No, desesperados. Así como dijo ahorita Juanito, ¿no? Desesperados, con temor, con angustia, o a lo mejor con decepción. A lo mejor nos ha pasado a nosotros. Así a veces en nuestra vida, en el caminar con Jesús, vienen situaciones y luego decimos, bueno, pues ¿qué pasó, Señor? No me escuchas, y empezamos a ver muchas cosas en nuestra vida, ¿no? A cuestionar a Dios. Entonces, es la pregunta que ellos dicen, Señor, ¿no tienes cuidado? ¿No tienes cuidado de nosotros? O sea, ¿qué no ves que nos vamos a ahogar? ¿Qué no ves que nos vamos a morir? O sea, viene una pregunta con una angustia hacia Jesús. A lo mejor también con reclamo. Decía nuestro pastor hace 8 días, a veces nosotros también le reclamamos a Dios por la situación que estamos viviendo. Señor, pero yo no he hecho nada malo. Tú ves personas que hacen cosas malas y no les pasa nada. Pero nosotros que estamos en el Señor, que amamos al Señor, que tenemos temor del Señor, de repente vienen situaciones a nuestra vida y viene ese momento de angustia donde nosotros le clamamos al Señor y decimos, Señor, ¿qué no tienes cuidado de mi vida? ¿Qué te olvidaste de mí? Y viene esa angustia, y eso fue lo que pasó en la vida de los apóstoles. Viene la pregunta y dice, ¿no tienes cuidado que perecemos, Jesús? ¿No tienes cuidado? ¿No te importamos? Y luego dice, y levantándose, ¿qué hizo? Reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, ¿y qué? Y cesó el viento y hizo grande bonanza, o sea, una gran tranquilidad, ¿verdad? Y luego, y dice, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué es amedrentados? Amedrentar es algo que infunde miedo, que infunde temor. Es algo que ¿cómo se dice? Que se transmite. El miedo, yo tengo miedo, tengo angustia, tengo temor y lo transmito a los demás. Lo pudimos ver ahorita en este tiempo de la pandemia. Lo que escuchábamos, lo que oíamos nos llenó de temor. ¿Qué escuchábamos? Que la gente se estaba muriendo. ¿Y si era cierto? Claro que sí era cierto. Escuchamos muchas cosas, vimos muchas cosas y eso nos amedrentó. Y luego nosotros también hablamos, no, fíjate que fulano se murió, fíjate que fulano se enfermó, fíjate que... Y el miedo y el temor y la angustia y tantas cosas que pasan en nuestra vida, y eso es amedrentar. Amedrentar es que estás haciendo el temor, lo estás extendiendo, ¿no? Eso es amedrentar. Entonces dice, ¿por qué están amedrentados? O sea, ¿por qué están influyendo el temor? ¿Por qué ustedes tienen temor y están llenando a los demás de temor? Con uno que tenga temor, llenó a los demás. El temor se transmitió a los demás, ¿verdad? El miedo, la angustia. Y luego Jesús les hace una pregunta. Le dice, ¿cómo no tienes fe? Les pregunta que si no tienen fe a los discípulos. Porque habían visto tantas cosas en Jesús. Habían visto sanar enfermos,
Llegó a una ciudad y le sacaron todos los enfermitos que había. ¿Y qué hizo Jesús? Y sanó a los enfermos. Dice que hasta ponerse el sol. O sea, fue todo el día sanidades, milagros, prodigios, tantas cosas que vieron ellos. Vieron muchísimas sanidades, vieron milagros, vieron tantas cosas, pero ellos tenían que empezar a desarrollar su propia fe. ¿A qué me refiero a esto? Como cuando tú y yo dependemos de la fe de los demás. Como cuando tú y yo decimos, ¿sabes qué? Ora por mí, ahora que vayas a la iglesia, ora por mí. ¿Verdad? Y a lo mejor nosotros dependemos de la fe de los demás. A lo mejor yo vengo con el pastor y digo, pastor, fíjese que tengo esta necesidad, esta situación, ore por mí, pastor, ya estoy. Y el pastor orando por mí. Y estoy dependiendo de la fe de mi pastor. Estoy dependiendo de la fe de algún servidor de nosotros, de algún hermano. ¿Saben qué? Vamos a hacer una cadena de oración, vamos a orar por Nico porque está pasando una situación así, 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 así. Y yo relajado, ¿por qué? Porque estoy confiando en la fe de los demás. ¿Verdad? ¿Es malo? No, no es malo. Pero lo importante es nosotros ir creciendo en la fe. ¿Verdad? Llegaron los discípulos y le dijeron, Señor, aumentanos ¿qué? La fe. Nuestra fe. Entonces la fe tiene que ir en aumento. ¿Ok? Entonces, fíjate, dice, ¿cómo no tienes fe? Jesús les hace la pregunta. Dice, entonces temieron, o sea, ni siquiera contestaron. ¿Verdad? Hubo un temor dentro de ellos, un temor en su corazón. Y dijo, entonces temieron con gran temor. O sea, temieron con gran temor. O sea, tuvieron miedo, pero mayormente, ¿verdad? Mayormente su temor creció cuando escucharon esas palabras de Jesús. Y cuando vieron lo que Jesús había hecho. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Fíjate, los que estaban amedrentados, así con el temor que tenían, creció un temor aún mayor, porque ya no era la tormenta, ya no eran las olas, ahora era, ¿quién es este? Asombro, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún la naturaleza le obedece? O sea, ¿quién es? ¿Con quién estamos? Vino un asombro grande. O sea, ¿qué está pasando? Y viene una situación de asombro, de algo así como de un temor mayor. ¿Con quién estamos? Habíamos visto sanidades, pero jamás habíamos visto algo así. Algo que debe de caracterizarnos en nuestra vida, en nuestro caminar con Jesús, en nuestra vida cristiana, es el constante aumento, cada día, cada mes, cada semana, cada año, un paso más cerca de lo que Jesús planeó para cada uno de nosotros. Y eso era lo que Jesús tenía para ellos, ¿verdad? Cada instante, cada momento, cada semana es un paso más cerca a lo que Dios planeó con nosotros. Hace 15 días vimos un versículo que nos habla acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Jesús quería y tenía algo muy importante para ellos, era que ellos crecieran en la fe, que fueran desarrollando su fe y que su fe se fuera fortaleciendo cada vez más. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos un avance cada día más a nuestras vidas. El Señor Jesús no quiere que nos quedemos en el nivel que estamos o en el lugar que estamos, ¿verdad? No nos conformemos con los panes y con los peces. Que nos quedemos a la orilla del mar. Había un límite, estaban los límites. Hasta aquí es la tierra, para allá es el mar. Para allá no podemos cruzar. Un límite geográfico, hasta aquí, para allá. Entonces, ellos tenían que cruzar un límite. ¿Para qué? Cuando tú y yo nos quedamos en un lugar, no vamos a avanzar. Cuando tú y yo nos quedamos en un lugar estancados, nuestra vida va a decrecer, no va a aumentar. Por eso es importante tomar el reto que Jesús nos está lanzando. Ese reto que cada día viene más
viene a nuestra vida? Aceptar el reto de Jesús. El aceptar el reto que Jesús nos está lanzando, el reto que Jesús nos está poniendo en nuestras vidas, nos va a llevar a un aumento a nuestra fe. Entonces, dice Proverbios 4:18, ya lo leímos hace 15 días, te lo voy a volver a recordar. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo? ¿Cómo va? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, en un aumento cada vez más. Cada día, cada momento, cada instante, cada segundo, cada año es en aumento a nuestra vida. Yo no me puedo conformar con que yo ya acepté a Cristo en mi corazón y ya, ¿verdad? Yo ya la libré. No, el vivir la vida cristiana es una vida de aventura. Es una vida de que no sé qué va a pasar, pero yo sé que el Señor a donde me va a llevar va a ser un lugar seguro. Me va a ir bien, ¿verdad? Bueno, te puede ir como te vaya, pero la seguridad es que vamos a llegar a un buen término, a un buen lugar, ¿verdad? No nos vamos a quedar en el camino. Entonces, se trata del crecimiento que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida, ¿verdad? Jesús no se conformó con quedarse ahí y ya dar una predicación y las sanidades y sanear a la esposa, a la esposa de Pedro. Bueno, es que a la suegra de Pedro. Lo que pasa que a veces las suegras a veces son las que mandan. Entonces sanó a la suegra de Pedro, la sanó. Y después hubo una serie de milagros, de sanidades, de cosas asombrosas que ellos jamás habían visto, de unas enseñanzas tremendas que Jesús les había dado. Les dio las bienaventuranzas y wow, pero Jesús quería que fueran más allá, que desarrollaran su fe, que fuera en aumento. Y ahí en Marcos 4:35 al inicio, dice, aquel día cuando Jesús llegó, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. En este pasaje que vimos ahorita al principio, vimos a Jesús lanzándoles un desafío. ¿Cuál fue ese desafío que Jesús nos está lanzando a nosotros? Que Jesús les lanzó a los discípulos y nos está lanzando a nosotros, porque nosotros también somos sus discípulos, ¿sí o no? Sí. ¿O nada más somos creyentes? No. ¿O somos simpatizantes? No. Ah, bueno, porque a los discípulos son los que toman el reto. ¿Ok? Jesús pudo haberle lanzado el reto a todos los demás, porque dice que había multitudes lo seguían. Jesús pudo haberles dicho a todos, pero se refirió a ¿quién? A los discípulos. Entonces Jesús nos está lanzando este reto a ti y a mí. ¿Cuál es el reto? Pasemos al otro lado. Jesús nos está aventando esos desafíos a explorar nuevas experiencias. Jesús nos está lanzando este reto para desafiar nuestro estilo de vida, para que nuestro estilo de vida no sea igual, nuestras actitudes no sean las mismas. Jesús nos está lanzando un reto para que haya cambios en nuestra vida, para ser mejor esposo, para ser mejor hijo, para ser un mejor trabajador, para ser un mejor vecino. Jesús nos está lanzando estos retos a ti y a mí. Jesús quiere lanzarnos estos retos a cada uno de nosotros, a explorar nuevos lugares en Dios, nuevos niveles de fe, nuevos estilos de vida más prósperos, más espirituales, más ricos en sabiduría de la palabra de Dios, conocer más al Señor. Si yo no paso tiempo con el Señor leyendo la palabra, decía Juan ahorita, mi vida va a estar estancada. Tengo que conocer a mi Señor. Ellos tomaron el reto, se subieron a la barca y empezaron a conocer más a Jesús, algo que no conocían, algo que los sorprendió, que los asombró, y ese asombro los llenó de un temor tremendo. Entonces Jesús es lo que quiere que tú y yo, que le conozcamos cada día, cada momento, cada instante.
Jesús nos está llamando a pasar al siguiente nivel. Entonces, te voy a hablar de 4 puntos que nos van a llevar a un nivel que el Señor Jesús quiere que experimentemos tú y yo. Que empecemos a conocer y empecemos a descubrir. Y el primer punto es, ¿están listos? A ver, nada más escuché como a 2. ¿Estamos listos para ver estos puntos? Y estos puntos son, el primer punto es aceptar la invitación de Jesús. El primer punto es aceptar la invitación, aceptar el reto, aceptar el desafío, aceptar esa aventura de fe que Jesús tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque los discípulos pudieron haberse quedado a la orilla y han dicho, no, pues ya es noche, no, yo ya me voy con mi suegra, Pedro, ¿verdad? Ya me voy con mi suegra, no, ya me voy a mi casa, ya está haciendo hambre, porque pues le voy a dejar la cena a mi esposa y se va a enojar. Entonces, ¿verdad? Dice, no, yo le tengo más miedo a mi esposa que al que calma la tormenta. Mejor me regreso. Entonces, ellos pudieron haber dicho sí o pudieron haber dicho no, ¿verdad? Dicho, no, pues ya mañana vamos a descansar y mañana continuamos, ¿verdad? Mañana continuamos viendo a ver qué Jesús va a hacer. Vamos a ver ahora qué milagro va a hacer Jesús, ¿verdad? ¿A quién va a sanar ahora? Y mejor vámonos a descansar. O sea, el reto de Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Estaba un decir sí o un decir no, ¿verdad? Entonces, así es. Y nunca podemos llegar a ningún lugar en Dios si no aceptamos la invitación de Jesús para nuestra vida. Y la única manera de llegar es decir sí a Jesús. ¿Ok? Si Jesús me lanza un reto y me dice, pasemos al otro lado. Lo que decíamos ahorita, lo que decía ahorita de la tierra prometida. Dice, nosotros no hemos venido hasta aquí para volver atrás. Para quedarnos en un límite, para retroceder. Dice, hemos venido ¿a qué? A poseer la tierra que Él nos dio. ¿Había una promesa de parte de Dios para la tierra prometida, sí o no? Sí. ¿Qué tenían que hacer? Tomarla. ¿Había un límite, sí o no? Cuando Jesús lo sacó de Egipto. Sí. ¿El primer límite cuál fue? El El mar. ¿Cuál límite estamos viendo aquí? El mar. El mar. Entonces es tomar el reto. En la tierra prometida, ¿qué tenían que hacer? Ir a poseer la tierra que el Señor les había dado. El reto que Jesús nos está diciendo, pasemos al otro lado. Si yo me quedo estancado, no va a pasar nada en mi vida. Si yo me quedo haciendo oídos sordos y Jesús me está diciendo, lánzate a hacer esto, tienes que hacer esto, pero pues, me quedo ahí nada más en la orilla, no va a pasar nada en mi vida. Entonces es aceptar la invitación de Jesús para llegar a la otra orilla. ¿Okay? Esto es lo que el Señor quiere para ti y para mí, que crucemos el otro lado. El punto número 2 es que va a haber límites a nuestra vida. Aquí los límites son el mar. Pero nosotros a veces ponemos muchos límites en nuestra vida para no avanzar con Jesús. De repente Jesús nos lanza un reto a enfrentar y a cruzar esos límites. De repente el Señor Jesús nos lanza un reto, digamos, el Señor me está lanzando este reto de no quedarme como terminé este año que acaba de terminar. El Señor Jesús me está lanzando un reto para hacer algo más para el Señor. Me está invitando, me está diciendo que abra mi casa para un estudio, para discipular gente que no conoce del Señor.
Ahí está el reto. O para algún servicio, o para ir a visitar a alguien, a un enfermo, o para llevar el plan de salvación a alguien, para ir a la cárcel, para ir a los anexos, para ir a algún lugar a predicar la palabra, a testificar de Jesús. O Jesús me está lanzando un reto para ministrar ahí mismo en mi casa, a mi familia, a mis hijos, para dar testimonio primeramente en mi hogar. Y Jesús me está lanzando este reto, pero hay límites que nosotros no nos atrevemos a cruzar. Hasta aquí llegué. ¿Cómo voy a abrir una reunión de hogar? No me siento listo, no me siento preparado. ¿Cómo voy a ir acá si pues es que no siento un llamado? ¿Cómo voy a servir en esta área? Y empezamos a ponernos nosotros mismos los límites. Vemos nuestra condición, vemos nuestros tiempos que a veces los invertimos mal. Y dice, ¿sabes qué? La verdad no tengo tiempo. Sí, pero tenemos tiempo para otras cosas. ¿Sabes qué? Pues la verdad no tengo dinero. Bueno, pues podemos hacerlo de esta manera. O sea, el chiste es ver la situación y tomar el reto. Empezar a quitar todos esos límites que nos están impidiendo ir a nuevos niveles de fe, a un aumento en nuestra fe. Yo puedo quedarme en ese límite, con que yo no puedo. Los discípulos tomaron el reto y ¿qué hicieron? Se subieron a la barca y cruzaron un límite. Ya no estaban en la tierra, ahora estaban ¿en dónde? En el mar. Cruzaron el primer límite. Ya habían cruzado ese límite. El límite de la justificación, el límite de la comodidad, el límite de es que no podemos. Los límites que nosotros tenemos que cruzar, primeramente es tomar el reto. Yo tomo el reto con Jesús. Y si me dice que Jesús voy por allá, voy por allá. Aparte nosotros sabemos que Él dijo que Él va a estar con nosotros todos los días. Todos los días. ¿Cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea, hasta que yo ya esté aquí. Hasta que ya deje de estar aquí. Hasta que ya esté en la presencia de Dios. Él va a estar siempre conmigo. Entonces, con mayor razón, tomar el reto que Jesús me está lanzando a mi vida. ¿Ok? Enfrentar nuestros límites. Yo no puedo quedarme en el mismo lugar donde estoy. Yo no puedo quedarme como terminé este año que acaba de terminar. ¿Cómo voy a terminar este año que viene? ¿Cómo lo voy a terminar? Si tomo el reto y empiezo a vencer mis límites, voy a llegar en victoria al terminar este año, con un crecimiento en el Señor Jesucristo, con un crecimiento en la fe. Tercer reto es subirnos a la barca. Entonces primero fue aceptar la invitación de Jesús, enfrentar nuestros límites, porque a veces nosotros somos bien limitados, ¿verdad? No, hasta aquí ya no puedo más, no, hasta aquí ya. Entonces enfrentar nuestros límites. Los discípulos tuvieron que enfrentar sus límites, sus temores, tuvieron que enfrentar tantas cosas. El tercer punto es subirnos a la barca. Jesús nos lanza este reto, este desafío, nos dice, sube a la barca. Te está diciendo a ti, Juan, súbete a la barca. A ti, Raúl, te está diciendo, súbete a la barca. A Robert te está diciendo, súbete a la barca. A Moy te está diciendo el Señor Jesús, súbete a la barca, Moy. Gerard, súbete a la barca. Ray, súbete a la barca. Coco, súbete a la barca. Mía, súbete a la barca. Sara, súbete a la barca. Jesús nos está invitando a cada uno de nosotros. Nos está diciendo, súbanse a la barca.
acepten el reto, súbense a la barca. Esto significa lanzarnos a la aventura de fe totalmente con el Señor Jesús. Atrevernos a adoptar sus principios de vida, la vida del reino de Dios. No podemos llegar a ningún lado si no cambiamos nuestras actitudes y nuestra expectativa hacia Jesús. O sea, no vamos a avanzar. Aquí ellos le dijeron, maestro. Si ellos se hubieran estancado con maestro, ¿un maestro qué hace? Enseña. Ellos pudieron haberse quedado con eso nada más. Maestro. ¿Cómo le dijo Judas? ¿Le dijo Señor? No, maestro. Maestro. O sea, él se quedó en un nivel. Él no pasó al otro nivel. Él se quedó ahí. Estoy recibiendo nada más la enseñanza de Jesús. Pero cuando tú y yo cruzamos esa expectativa, vamos en un aumento, entonces ya no es nuestro maestro. No nomás escuchamos, sino a un Señor que se le hace, se le obedece. ¿Ok? Yo cuando iba a la escuela, estaba chavillo, era bien tremendo, pues iba a la escuela pero no obedecía. Era bien tremendo y no obedecía. Entonces yo puedo venir y escuchar el mensaje de Jesús, la palabra de Jesús, los mandamientos de Jesús, lo que me dice que yo haga, pero nada más vengo y lo escucho. ¿Por qué? Porque tengo nada más, es mi maestro. Pero cuando llego al nivel de que Él es mi Señor, le tengo que obedecer. Al Señor se le obedece, ¿verdad? Sí se reciben las enseñanzas y luego se obedecen, va junto con pegado, ¿verdad? Entonces subirnos a la barca tiene que ver eso, Fíjate nada más cómo nos lo describe ahí el apóstol Pablo. Él entendió muy bien, él tomó el reto, él se subió a la barca. Él cruzó sus límites. Él dejó todo lo que él era. Se despojó de todo lo que él era. Dice, y todo lo tengo por basura, ¿verdad? Y se subió a la barca. Fíjate, Gálatas 2:20. ¿Cómo dice? Con Cristo estoy justamente crucificado, pues ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe. Ajá, ándele. Con Cristo, ¿qué? Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿de quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate, el subirnos a la barca es esto. El subirnos a la barca tiene que ir alineado a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque si me salgo de la voluntad de Dios es como si me aventara al agua, ¿verdad? Me salgo de la barca de Jesús y me aviento a nadar a la aventura yo solo, ¿verdad? Pero a la aventura tenemos que ir con Jesús. Así lo vivió el apóstol Pablo. Él lo entendió muy bien, que se atrevió a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto quiere decir, yo ya no hago mi voluntad, ahora hago la voluntad de Jesús, del que me amó y se entregó por mí. Yo ya no hago mi voluntad, yo ya no hago lo que quiero, ahora me voy a alinear a lo que Jesús me dice. Ya no vivo mi vida, ya no vivo la vida de Pablo, yo ya no soy Pablo, ya no vivo mi vida. ¿Cuál era el estilo de vida de Pablo? Una vida religiosa. De muerte, porque perseguían. De muerte, de vanagloria, porque tenía títulos.
que aquí yo soy bueno, en aquel entonces no era el apóstol, ¿verdad? Pero yo soy educado a los pies de Gamaliel. Soy hebreo de hebreos, ante la ley fariseo. Fíjate, imagínate, tenían que gloriarse, ¿no? Pero dice, yo ya no vivo esta vida. Esta vida ya no me corresponde. Ahora vivo al estilo de Jesús. Subirnos a la barca indica eso, mi hermano. No vivir nuestra propia vida, sino vivir la vida de Jesús. Morir a nosotros y que Jesús viva en nosotros. ¿Hay evidencias? Tiene que haber evidencias de que Jesús está viviendo nuestra vida. ¿Había temor en la vida de Pablo? ¿Cuántas cosas le sucedieron a Pablo? Y más sin embargo él tomó el reto, se subió a la barca y dijo, a lo que tope, yo voy en la barca de Jesús y no me voy a bajar, no voy a dar marcha atrás. Mi destino está allá, mi lugar está allá y allá voy a llegar. ¿Y llegó, sí o no? ¿Qué dijo Pablo? He terminado, he peleado la buena batalla y he ganado. He terminado la carrera. He llegado a la otra orilla. Tomé el reto de Jesús. Crucé mis límites y me subí a la barca. Y he llegado a la otra orilla donde el Señor Jesús nos está esperando. Vamos en su barca, vamos con Él, pero también hay un lugar donde el Señor Jesús nos va a llevar. A mí me encanta la carta que ya lo he predicado. Me encanta la carta de Pablo a Timoteo, porque está a punto de ser sacrificado y no hay lamento en él. No hay palabras de desaliento. No dice, ¿sabes qué? Pues no funcionó. ¿Qué le está diciendo? Le está influyendo aliento, le está diciendo, vale la pena vivir, vale la pena. Me van a sacrificar, pero es lo único que vale la pena en la vida. Seguir a Jesús. ¿Hasta dónde, Conchita? Hasta donde tope, ¿verdad? Con todo. Eso es lo que vale la pena en nuestra vida. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. El cuarto punto, subirnos a la barca. Cuando se subieron a la barca, ¿qué sucedió? Dice, y despidió de la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Y luego dice en el 37, ¿y qué? Pero se levantó una gran tempestad de viento. Ándele. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Y qué? Y echaba las olas en el arca de tal manera que ya se anegaba. Entonces, el siguiente punto, que es el 4, el siguiente reto, el siguiente desafío que el Señor nos invita a vivir, a tomar ese reto, ese desafío, esa aventura de fe, es cruzar la tormenta. Y aquí es donde dice mi abuelita, ¿verdad? Aquí fue donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? Porque hasta aquí vamos bien, ya subimos a la barca, vamos todos tranquilos, todos a gusto. Yo ya le entregué mi vida a Jesús, hermano, aleluya, gloria a Dios, amén, hermano, yo también, y que no sé qué, y todo va bien. No, yo me congrego los domingos, no, yo leo la palabra. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. ¿Y qué crees? Pero ¿cómo? Si son discípulos, ¿cómo si va Jesús con ellos? Y viene la bronca. El siguiente es, cruza la tormenta. ¿A quién está lanzando el reto? A los discípulos. ¿A los 12? Bueno, todos los que lo escuchamos. ¿A los 12 más? A los que estamos aquí. A los 12, pero también a nosotros. Nosotros formamos parte de los 12.
nos está lanzando este reto de que crucemos la tormenta. ¿Cruzar qué? La tormenta. Porque aquí es donde ya no nos gustó. Aquí pensamos que el vivir en Cristo es todo nos va a salir bien, todo va a funcionar. ¿Verdad? Siempre que nos decidimos a seguir a Jesús, siempre que nos decidimos a entregarle nuestra vida a Jesucristo, siempre se va a levantar una tormenta. Eso tenlo por seguro. Eso tenlo por seguro. No es de que ya le entregué tu vida y ya no va a pasar nada, todo feliz, y tu matrimonio, y que esto, y que el otro, y que un coche, tantas cosas que nos han metido a la cabeza que no la creemos. No. Cuando tú te atreves a subirte a la barca con Jesús, se va a levantar una tormenta. Eso tenlo por seguro. ¿Sí o no? Sí. Así es. Siempre que nos decidimos a alcanzar algo para Dios, a lograr algo para Dios, siempre se va a levantar una tormenta. Siempre va a haber tormentas en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Cruzarla. Enfrentarlas, cruzarlas, no evadirlas, sino enfrentarlas. Cruzar la tormenta. ¿Verdad? Es cruzar la tormenta. Y en la tormenta van a suceder muchas cosas. Yo tomé 3 puntos, así ya breves. Dice, las tormentas provocan en nosotros 3 cosas. Y lo primero que va a provocar una tormenta en nuestra vida es que salga lo que hay en mi corazón. Cuando se levanta una tormenta, siempre en nuestra vida, vamos caminando con el Señor Jesús, vamos en la barca con el Señor Jesús. Ya aceptamos el reto y vamos bien padre. Y de repente viene una tormenta a nuestra vida. Por ejemplo, vimos ahorita que cantaron la canción, dice, y aunque gigantes estén allá, de repente iban, ¡ay, qué padre! Ay, pero ¿qué creen? Hay gigantes. Uf. ¿Verdad? Los sacó de Egipto. Ahí van, ya cruzaron el límite, se abrió el mar. Ahí van caminando. Y luego de repente, ¡ay, ahí vienen los romanos! ¿Verdad? Con sus carros, y con sus caballos, y con sus lanzas. ¿Y qué? Los egipcios, perdón. ¿Yo quién dije? Romanos. Ah, no, eso es después, ¿verdad? Estoy cambiando la historia, fíjense nada más. Por eso hay que leer, ¿verdad? Porque luego no la creen. Como una vez andaba diciendo yo que es que Sansón sacó la espada, no David. Es que David con una quijada de burro mató quién sabe cuánto. Espérate, no era David, era Sansón el de la quijada. Digo, por eso hay que leer. Entonces, así pasa. Se va a levantar una tormenta en nuestra vida cuando tú y yo decidimos seguir a nuestro Señor Jesús. ¿Y qué va a suceder? Que salga lo que hay en nuestro corazón. Los discípulos se dieron cuenta que en ellos había temor. Y Jesús se los dijo. Que no tenían fe. Hombres de poca fe. O sea, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Entonces, ¿qué descubrieron los discípulos? Que no eran esos hombres fuertes, fortalecidos en fe que ellos se sentían, porque habían caminado con Jesús, se sentían así como los intocables, ¿no? Con Elliot Ness. Se sentían así a mí nada me puede tocar, a mí nada nos va a suceder porque estamos con Jesús. Y de repente se levanta la tormenta y sale lo que había en su corazón. Se dieron cuenta que no eran esos hombres fuertes en la fe los que ellos pensaban. ¿Qué sucedió? Se dieron cuenta que no había fe en ellos. Se dieron cuenta que no había fe. Hay áreas, de repente nos damos cuenta que hay áreas de temor en nuestra vida cuando se levanta una tormenta. De repente viene una situación a tu vida y te llenas de temor. Es una tormenta que el Señor está provocando en nuestra vida para fortalecer nuestra fe, para darnos cuenta que realmente en nuestro corazón no hay fe. Venimos a la iglesia cada domingo, venimos los martes, pero de repente viene una situación a nuestra vida
y nos damos cuenta que no hay fe. Que tenemos una fe, muchas gracias, que tenemos una fe muy, muy pequeñita, que no vamos a lograr nada porque no ha habido una fe en nuestra vida. Viene una situación a los discípulos, viene una situación a nuestra vida y nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón, que hay temor. De repente el Señor nos coloca una tormenta en nuestra vida y empiezan a salir cosas que de repente no nos imaginamos que hay ahí en nuestro corazón. De repente dices, ¿sabes qué? Tienes síntomas de esto. Híjole, me voy a morir. Y viene la fe, ¿sabes qué? La falta de fe, te das cuenta que no hay fe. Porque estás viendo tus circunstancias, estás viendo hacia ti. Y dices, ¿sabes qué? Híjole, ¿sabes? Es que mira, me está pasando esto. Híjole, de seguro es esto. Híjole, no, de seguro es esto. No, es que yo vi en el internet que así empieza y así termina, ¿no? Y ya te llenaste de temor. Bueno, le hiciste caso al Facebook, le hiciste caso a todo eso, pero no le hiciste caso a Jesús, pues ya no hay fe. Porque si le hubieras hecho caso a Jesús, Jesús hubiera aumentado tu fe. Si hubieras obedecido a Jesús, Jesús hubiera aumentado tu fe, ¿verdad? Pero andamos escuchando otras cosas y hacemos caso a otras cosas y ya, viene la tormenta en nuestra vida y nos damos cuenta que no había fe, ¿verdad? ¿Para qué sirve la tormenta? Para sacar lo que hay en ¿qué? En mi corazón. Viene una situación difícil y dices, ¿sabes qué? De repente tienes una bronca con tu esposo y dices, mejor ahí muere. Y el Señor Jesús, ¿ya clamaste al Señor Jesús? ¿Ya le pediste dirección a Jesús? ¿Al Señor Jesús? No, pues sabes que mi hijo ya no tiene arreglo, ¿verdad? Ya que haga lo que quiera. No. Ya nos dimos cuenta que no hay fe. Esa tormenta se generó, una situación en mi hogar, una situación en mi trabajo, una situación en mi salud, y se generó una tormenta y me di cuenta que no hay fe. Los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron, Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús, ¿no te importamos? ¿Nos vamos a morir? ¿No nos vamos a ahogar? ¿No te importamos? De repente a veces llegamos también hasta con nuestro pastor así a reclamarle, ¿verdad? Oiga, pastor, fíjese que es casi reclamándole al pastor, ¿verdad? O a alguien, o a un amigo, o algo. Pues hace veces llegamos así con el Señor Jesús. Los discípulos llegaron así. Y Jesús les demostró que había en su corazón. Están amedrentados, tienen miedo. ¿Que acaso no tienen fe? Pues pensábamos que teníamos fe, pero vino la tormenta y pues se acabó la fe. Se acabó la emoción. Se acabó el júbilo. ¿Verdad? Segundo, ¿qué genera la tormenta en mi vida? ¿Para qué sirve la tormenta? Para que haya una revelación de Dios a nuestra vida. Primeramente, para darnos cuenta que hay en nuestro corazón. Y el segundo lugar es, esto va a servir para que haya una revelación de Dios a mi vida. Para que yo le conozca realmente quién es Él. Cuando Jesús calmó la tormenta, ¿qué sucedió? Hubo una revelación de quién era Jesús. Hubo una revelación de que Jesús era no nomás un maestro, sino el Señor y Dios. Porque solamente Dios puede hacer esas cosas. Y tuvieron esa revelación. ¿Qué sucede? Tiene que suceder esto. Va a haber una revelación de Dios a nuestra vida. Se va a levantar una tormenta, pero voy a conocer realmente el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, de que Él nunca me ha abandonado, de que nunca me ha dejado, de que Él siempre ha estado conmigo. Pero es necesario que se levante una tormenta
para poderle conocer realmente quién es Dios. Y lo podemos ver ahí en Job 42:5. ¿Hasta el último? ¿Qué dicen? De oídas. te había oído. Vamos a decirlo todos, ¿no? ¿Les parece? Una. ¿Ya estamos ahí? Amén. Pero vamos a decirlo con enjundia, ¿eh? No así como, de oídas te había... No. Así como si se lo estuvieras diciendo tú a Dios. ¿Sí? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo sucedió esto? Hasta que pasó la tormenta. Se levantó una tormenta bien fuerte a la vida de Job. ¿Cuál fue esa tormenta? Que en un día lo perdió todo. Perdió hijos, Ganado, dinero, riquezas, todo perdió en un día. Vino una enfermedad terrible a su vida, una enfermedad de muerte, de dolor, de sufrimiento. ¿Cuándo fue? Hasta que cruzó la tormenta. No se rajó Job. No se bajó de la barca. Aunque él me matare, ¿a quién, Ray? En él esperaré. ¿Qué dijo el salmista? Aunque mi madre y mi padre me dejaran, ¿qué? ¿Con todo esto qué? Así es, Él vendrá. Él estará conmigo. La seguridad, la confianza. Se va a levantar una tormenta en mi vida. Pero mira, hay una revelación de parte de Dios. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora puedo ver tu grandeza. Ahora puedo ver y reconocer que tú eres Dios. Y que no hay nadie más grande que tú, Señor. La revelación que tuvieron los discípulos fue esa. Ahora no nomás te escuchamos. Ahora vemos lo que tú haces, Jesús, de lo que tú eres capaz en la tormenta, de lo que tú eres capaz de hacer en mi vida, Jesús, y yo entrego mi vida a ti. Tú puedes hacer cosas grandes y maravillosas en mi vida, Jesús. Pero es necesario cruzar una tormenta. Se van a levantar tormentas a nuestra vida. Van a venir situaciones difíciles a nuestra vida, tal vez de salud, tal vez de economía, no sé cuál, pero es necesario. Y vamos a ver el poder de Jesús. De que para Él no hay nada imposible. Así lo dice su palabra. Para ti no hay nada imposible. Yo reconozco que todo lo puedes. ¿Y todo es? ¿Todo es qué? Todo. Todo es todo. ¿Ok? El tercer punto es, ¿qué genera la tormenta en nuestra vida? Esto es lo que nos lleva a lo siguiente. ¿Qué es lo que genera la tormenta? Bueno, hasta aquí estamos viendo que ellos tuvieron una revelación de quién era Jesús. Que Jesús ya no nomás era un maestro. Que Jesús no nomás era ese hombre que hacía milagros, ¿verdad? Sanidades. Que tenía unas enseñanzas tremendas. Sino que aquí ya se fueron a otro nivel. Su fe fue en aumento. Por eso dice que nosotros iremos en aumento cada día. Nuestro caminar con Jesús siempre nos va a llevar a experimentar y a ver cosas diferentes. Cosas nuevas. Cosas asombrosas. Y ellos se dieron cuenta de que había algo más ahí. Descubrieron que era Maestro, Señor y Dios. Señor de la tormenta. Él estaba por encima de la naturaleza. Simplemente con decir, calla y enmudece. Su palabra. Así como con esa palabra cuando dijo, hagamos el cielo y la tierra. Hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Así con esa palabra de autoridad simplemente dijo,
calla y enmudece. La naturaleza reconoce quién es Dios, quién es el Señor. Por eso la naturaleza se somete a Jesús. Las enfermedades se someten a Jesús. Mi situación difícil, pues ¿cuál difícil para Él? No hay nada imposible. La revelación de quién es Jesús en nuestra vida. Y la siguiente es, ¿qué genera la tormenta en nuestra vida? Que seamos preparados para el nivel que sigue. ¿Ya tuvimos una revelación de quién es Jesús? Esto nos va a preparar para lo que sigue. Siempre va a haber, por eso te digo, la vida en Cristo es bien emocionante. La vida en Cristo no es religiosa, ni amén, hermano, oh, gloria a Dios, oh. ¿Verdad que no? Apariencia. Hermano, yo bien cristiano porque no fallo los domingos. ¿Verdad? Hasta nuestro hablar se transforma, ¿verdad? Amén, hermano Teo. Oh, Dios te bendiga, hermano Raúl. Gloria a Dios, hermano Moy. ¿Verdad que sí? A veces de repente, vamos a orar, levanten sus manos. No, a veces en otra. No, pues hace cuenta que tenemos que experimentar esto en nuestra vida. Nos va a preparar para el siguiente nivel. Dios no quiere que nos estanquemos y que vivamos una vida religiosa, una vida así nada más. Que experimentemos y que nos alentemos a vivir la vida en Cristo. La vida en Cristo es emocionante, hermano. Cuando alguien te ve que te ve diferente, así gozoso, alegre. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Gozoso. Oye, pero te está yendo así. Sí, pero es pasajero, no pasa nada, yo confío en Jesús. O sea, mi vida está escondida en Él. Mi vida depende de Jesús. Que me pase lo que sea, lo que Dios quiera me va a pasar. Amén. Es confiar. ¿Y por qué? Porque estoy en la barca de Jesús. Y Él tiene cuidado de mí. Él dijo, vamos a la otra orilla y me va a llevar a la otra orilla. Pero van a suceder cosas en mi vida. Va a haber un crecimiento en ese trayecto. En esa aventura de fe va a haber un crecimiento en nosotros. Va a haber un crecimiento. Nos va a preparar para el siguiente nivel. Cuando ellos llegaron a tierra, en el capítulo 5, o sea, esto fue una preparación para lo que venía. ¿Qué podemos descubrir aquí en lo que venía? Cuando llegaron al otro lado, por fin lograron cruzar. Después la travesía, todo lo que sucedió. ¿A dónde llegaron? ¿Con quién se encontraron? Era un endemoniado tan famoso que lo conocían, por ejemplo, aquí como el Mochilas, ¿verdad? Ajá. Sí. O sea, es conocido, el indigente de aquí de León, Sí. es conocidísimo. No, que el Mochilas es el de León, ¿verdad? Pues así se cuenta, era tan famoso que era el endemoniado, tenía el nombre de su ciudad, el endemoniado Gadareno. Atravesaron cosas tremendas para llegar a todo un pueblo, a toda una ciudad. ¿Sí o no? No. Por uno. Y no llegaron al templo o a la iglesia, ¿verdad? ¡Ay, ya llegó Jesús! Anuncien que va a venir Jesús y vamos a hacer un congreso de sanidades y milagros. ¿Verdad que no? ¿A dónde fue? Al que tenía necesidad. Al que tenía la broncota ahí. Y llegó con el endemoniado Gadareno. Preguntan, ¿los demás también tenían problemas? ¿Tenían broncas? ¿Y por qué llegó con él? Porque había preparado a sus discípulos para el nivel, para lo que seguía, para que su fe aún fuera más en aumento. O sea, oye, ya llegamos aquí, es el endemoniado. Imagínate la vida de estos que, bueno, sí, ya sanó enfermos, ya hizo esto, ya hizo lo otro, ya calmó la tormenta y ya llegamos. Vamos con un endemoniado, no, pues ¿cómo, verdad? Si ni agua bendita trajimos. Imagínate, ¿no? Llegaron ahí y se encontraron con otra broncota ahí.
¿Qué estaba haciendo Jesús? Los estaba preparando para que su fe fuera en aumento, en un crecimiento. Ya habían tenido una revelación de quién era Jesús, pero les faltaba ver algo. Que Él tenía autoridad sobre la tormenta, sobre las enfermedades, sobre la tormenta, sobre la naturaleza, pero les faltaba algo muy importante, que Él tenía autoridad aún sobre los demonios. Que Él era el rey, que Él era el Señor en lo espiritual. Que Él era el Señor. Que todo se le somete y que todo se le sujeta a Él. Los llevó a experimentar un nivel de fe extraordinario. Los llevó a experimentar esto. ¿Vieron lo que sucedió con el endemoniado gadareno? ¿Qué hizo Jesús para liberar al demonio gadareno? Simplemente, así como calmó la tormenta, así lo dijo, ¿verdad? ¿Cómo le dijo? Así de fácil. No llegaron y dijeron, ¿saben qué? Pues híjole, ahora sí se nos puso difícil esta situación. Vamos a hacer una cadena de oración, vamos a orar. Yo voy para allá y cuando yo vaya ustedes van atrás de mí orando. Además oren en lenguas para que power, ¿no? Shandara, y todos atrás de mí. Y Jesús, ¿no? ¿Sí fue así, no? No. Ah, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Simplemente tuvo el encuentro con él y le dijo, sal fuera. Con esa autoridad, así Jesús te dice a ti, tomas el reto, te subes a la barca, cruzas tus límites, va a venir una tormenta, y con eso, y así exactamente va a pasar a nuestra vida. Va a pasar a nuestra vida. Lo más seguro en nuestra vida es confiar en el Señor. Que se va a levantar una bronca, sí. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito de esto fue que iban a tener una revelación de quién era Jesús. Y en base a eso su fe iba a crecer. Iba a ser preparado para nuevas cosas. Para cosas que ellos ni se imaginaban. El Señor Jesús nos está preparando a cada uno de nosotros. Porque van a suceder cosas que ni nosotros nos imaginamos. Así pasó con los discípulos. Y una persona que se atreve a tomar el reto de Jesús, a caminar con Jesús todos los días, esto es garantía que esto es lo que va a suceder en nuestra vida. Vamos a conocer quién es Jesús. Vamos a ver que todo se somete a Jesús, que todo se sujeta a Jesús, que Él es el Señor de todo. Tenemos que tomar el reto. No podemos quedarnos estancados. No podemos quedarnos como hasta ahora. Yo veo que hay un límite ya aquí en nuestra iglesia. Tenemos que hacer algo. Tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que actuar. Es momento de actuar, mis hermanos. Jesús nos está lanzando este reto para movernos, para ir más allá, para tener una revelación de quién es realmente Jesús. Pero si yo me quedo sentado, yo me quedo en mi comodidad, no va a pasar nada. Tenemos que hacer cosas para el Señor. Abrir nuestra casa, ir a algún lugar a hablar de Jesús, a discipular a alguien. Dios tiene que movernos ahí, ponernos algo, un reto ahí en nuestro corazón. ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué dejamos de hacer? Pues tenemos que activarnos, ponernos las pilas. En el servicio aquí en la iglesia también, ¿por qué no? Ayer me dio mucho gusto ayer ver a los jóvenes cómo vinieron a su clase de música. Ese es un reto que el Señor nos está poniendo. Ahí están los chavos, ahí está Adiel dándole las clases a los chavos y
Yo vi el interés de los jóvenes. Tomen el reto, chavos. Tomemos el reto, mis hermanos. Cualquiera que el reto que el Señor nos esté poniendo, tomémoslo. Que no estamos preparados, nadie está preparado. El Señor nos prepara y el Señor nos va a llevar a crecer cada día más en el conocimiento de Él y de su palabra y a obtener sabiduría de Él. ¿Aceptas el reto? ¿A buscar más arriba? ¿O te quedas donde empezaste? Tú lo decides. El Señor Jesús lanza el reto, está en ti. Si dices, yo voy, yo me subo a la barca, yo cruzo mis límites, yo voy. Cierra tus ojos. Yo quisiera que seas tú con tus propias palabras diciéndole al Señor Jesús, yo voy, Señor. Así como Isaías, cuando escuchó el llamado de Dios, dijo, heme aquí, envíame a mí. Señor, te damos gracias hoy en esta tarde. Gracias porque tú nos pones desafíos a nuestra vida. Nos pones un reto, Señor, para seguirte cada vez más. Nosotros, Señor, queremos subirnos a tu barca, experimentar nuevos niveles de fe que tú nos quieres llevar. Tus discípulos te dijeron un día, aumentanos nuestra fe. Ellos estuvieron dispuestos a que su fe fuera en aumento. Pero es necesario, Señor, que tú nos lleves a cruzar tormentas para fortalecer nuestra fe, para ver que realmente, Señor, somos débiles, que realmente necesitamos cada vez más de ti, Señor. Cada día, cada momento, cada instante más de ti, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, a permanecer en tu barca, a vivir a tu estilo, así como el apóstol Pablo nos lo enseñó hoy en esta mañana. A vivir a tu estilo, Señor Jesús, a tu estilo de vida. Que nuestro estilo, que ya no sea nuestro estilo de vida, sino vivir a tu estilo de vida, Señor. Morir nosotros para que tú crezcas, Señor. Que seas tú, Señor, el que viva en nuestras vidas. Alinearnos a tu voluntad cada día, Señor. Sabemos que tú nos vas a llevar a conocer cosas grandes y maravillosas, como dice ahí tu palabra, ahí en Jeremías. Cosas ocultas, Señor. Tal vez cosas así que nos causen temor, Señor, el ver tu grandeza y el conocer tu grandeza, Señor. Y el saber que tú eres grande y eres poderoso, Señor. Y como dice el salmista, reconocer que somos polvo, Señor. Que tú eres el Señor. Y muchas gracias te damos hoy en esta mañana por esta palabra, por este mensaje. Y muchas gracias por este reto, por este desafío que tú pones a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús. Amén. ¿Todos dijeron? Amén.